En verdades, la IA generativa y el derecho de imagen. Dorian Thomas, Counsel de Frankfurt Cornet Klein Sells, Estados Unidos. Kelly Harris, principal de Harris & Company, Canadá. Moderadora, Cristina Umaña, abogada de propiedad intelectual en Umaña y Asociados, Guatemala. Hola. Hi. Hello. Hi, SAP. How's everybody? Hola, ¿cómo están todos? Quiero escucharlos. Estamos a punto de empezar con este panel y es real la inteligencia artificial generativa y el derecho a publicidad. Entonces nuestros oradores están acá, entonces por favor denles un aplauso, una calurosa bienvenida como hacemos para estos oradores. Entonces quiero hablar un poquito de cada uno de nuestros oradores para que ustedes sepan. Kelly Travis es una abogada de publicidad y mercadeo. Ella terminó su licenciatura en artes y se graduó cum laude de la universidad. Está dirigiendo una firma de abogados en Canadá y ella inauguró una nueva firma en el 22. Sus clientes son primordialmente las fábricas y es reconocida como una líder en leyes de publicidad. Ahora nuestro otro orador está en relaciones públicas, donde él maneja trabajo transaccional de diferentes plataformas, desarrolladores y démosle la bienvenida a Kelly y a Dorian, por favor, en cualquier momento. Nuestros oradores dijeron que si tienen preguntas durante este panel, por favor, hagan las preguntas. Entonces, ¿podría darnos, por favor, la agenda para hoy? Alto, alto, alto. Sí. Alto, alto. ¡Qué maldad! Sí. Está demasiado bueno. Watch this video. Entonces, vamos a ver este video muy rápido. What do you want to watch? Can't really do another true. Es otro de real. Oh, ya tiene como tu pelo. ¿Es Salma Hayek? ¿Cómo está el café? Asqueroso, no dije eso, no lo dije así. Esto es de la vida de John. ¿Todos lo han visto? ¿Cómo les va ahí? Qué bueno. ¿Crees que John es terrible? No, pero está en mi lista. Ok, entonces ahora podemos iniciar. Kelly nos va a dejar saber de la agenda para hoy. Gracias. Es una pequeña probadita de lo que vamos a estar trabajando hoy.
en esta sesión y es un excelente episodio de Black Mirror en Netflix. Entonces vamos a estar hablando con John más adelante. Entonces un pequeño gracias por estar acá en la última sesión del día. Hay mucho conocimiento que ya nos han dado. Gracias por estar acá. Es un placer para nosotros estar acá. Vamos a hacer un tour muy rápido de apropiación de identidad. Entonces vamos a empezar. Yo soy de Canadá, Dorian es de Estados Unidos. Entonces vamos a hablar de las estructuras legales de nuestros países para que veamos cómo todas estas partes pueden ir juntas y vamos a hablar de publicidad y cómo es establecido en Canadá y en Estados Unidos. Vamos a hablar de algunos casos que históricamente se han hablado. Y como todos ustedes saben, estamos aquí por la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de las leyes de inteligencia artificial en Canadá. Y de esta conferencia van a aprender de algunas preguntas por hacer, mitigación de riesgos. Y si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. Este es un área de desarrollo, entonces nos gusta tener estas conversaciones difíciles. Entonces voy a empezar con las estructuras legales de Canadá. Me disculpo si ustedes ya saben esto, pero sé que no todos lo saben, entonces voy a hablar de esto. Entonces somos un país federal, entonces tenemos jurisdicciones federales y provinciales. Somos de ley común o otra colonia, pero los españoles no fueron los que nos colonizaron, sino los ingleses y los franceses. Entonces tenemos más que todo leyes inglesas y en Quebec que son de Francia. Entonces tenemos ley civil, pero también francesa en Canadá. Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial y de usurpación de identidad, eso es una diferente legislatura alrededor del país, a través del país. Gracias, Kelly. Dorian, ¿cuál es la estructura legal en Estados Unidos? Me encanta responder esa pregunta. That's it. Now, inglés. Thank you for having me. Gracias por tenerme acá. Es un gran placer estar acá. A mi copanelista, todo el tiempo se me traba la lengua y es difícil para una profesión donde hay que hablar en público, pero quiero representar a Kelly. Es un placer trabajar con ella. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estructuras legales de Estados Unidos. Entonces, yo sé que hay algunas diferencias con Canadá, pero en base es prácticamente lo mismo. Federal, pero también de estados. Tenemos estatutos, pero también ley común. Lo que hace un juez y la interpretación es su propia ley. Entonces tenemos eso también. Y también tenemos diferentes. Por ejemplo, Luisiana es más como ley francesa, entonces es un poco diferente y es así como es nuestra ley. Gracias. Kelly, ¿nos puedes decir cuál es el derecho a la publicidad en Canadá? Sí, tal vez podemos hablar de qué significa esto en general. Hay muchas partes que se mueven de derechos de propiedad intelectual y hay diferentes derechos, pero cuando hablamos el derecho de la personalidad de alguien y depende qué es lo que está cubierto y vamos a hablar de esos detalles en un minuto, pero generalmente nombre, apodo, nombre profesional, foto, retrato, fotografías, también algo que se mire como usted, tal vez no es una foto, pero la forma en que usted se ve, su voz, también es totalmente cubierta en algunas jurisdicciones y lo vamos a hablar en un caso interesante de ChatGPT. Y todos esos hacen su persona. Y la pregunta abierta es qué son los efectos que deben de ser protegidos o pueden ser protegidos de una persona. Y como lo hemos visto en algunos de los casos, realmente es un área que evoluciona y es muy subjetiva.
y particularmente con inteligencia artificial, las oportunidades de recrear una persona son infinitas, entonces es mucho más interesante esta pregunta, ¿qué tan cerca podemos estar sin estar tan cerca? Y creo que cuando yo estoy pensando en el derecho a la publicidad, la pregunta es, ¿creemos que alguien debería tener un derecho inherente en su semejanza como persona, ya sea a través de su voz, imagen, cómo va a hacer eso? Y si es así, ¿cómo lo va a poder controlar? Estamos hablando de uso comercial, editorial. Creo que es algo para que pensemos nosotros como persona en cualquier país que estemos, el uso de la protección y proteger nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando pensamos en el derecho a publicidad, la mayoría de los riesgos son realmente si alguien tiene una causa de acción por sus derechos personales. No hay tanto como un riesgo regulatorio, sino que una autoridad local haciendo algo por la apropiación de la personalidad de alguien, porque la mayoría son autoridades regulatorias y mucho de esto viene a eh, datos privados. Eso no quiere decir que no hay un riesgo regulatorio. Tal vez una personalidad de inteligencia artificial que está direccionando de forma engañosa las NFTs y no tenemos tantos recursos para poder perseguir esto. Entonces la mayoría de nuestros casos son quejas individuales. Y en Canadá yo veo el derecho a la publicidad con dos caminos de ley. El primero es basado en economía. Es lo que vamos a enfocarnos hoy, pero también hay de derechos humanos, porque vemos que hay muchas intersecciones en estas áreas. Por supuesto, va a pasar en otras cosas de protección intelectual. Entonces hay dos áreas donde hay apropiación de personalidad y es el poder económico de poder explotar a su propia persona. Entonces tenemos eso en Canadá, gobernado por la ley común en algunas provincias. No hay una legislación que diga qué es lo que va a pasar. Y en algunas provincias sí hay. Se habla de actos de privacidad y es más como privacidad. Y esto es realmente para ser distinguido, pero es relacionado con la privacidad. Es más basado en derechos humanos, en el derecho inherente de tener privacidad, pero lo hemos visto en estas dos áreas en Canadá. Y mucho de esto viene del texto de Estados Unidos de los 70s, donde esto se veía en las leyes canadienses también. Entonces vamos a hablar de estos detalles en la siguiente diapositiva. Entonces esto habla de diferentes elementos. Esto es de apropiación de personalidad. Entonces se pueden dar cuenta acá si alguien se siente como que su personalidad ha sido apropiada, ha sido malversada. Ellos tienen que comprobar esto. Ha usado la personalidad de alguien más sin su consentimiento y para ganancia económica. Entonces tienen que haber más detalles. Entonces, bueno, vamos a usar la personalidad de alguien más, pero ¿cuál es la personalidad de alguien más? De nuevo, nos metemos a algunos detalles. ¿Fue para publicidad, servicios o había algún otro? También tenemos uso sin consentimiento y también la comercialización de eso. Y no vamos a ir a muchos detalles acá, pero creo que hay algo paralelo de dos que yo no tenía espacio para todo en esta diapositiva, pero cuando estamos hablando de no solo la personalidad o algo que la avergüence o que sea muy privado, o si la publicación es altamente ofensiva. Entonces, cuando hablamos de agravio de privacidad, este factor
cuando hablamos de la personalidad. Y por supuesto también hay otros agravios, difamación y otras cosas. Podría ser am, que está invadiendo su privacidad como acoso sexual o algo así, que es algo privado, tu persona privada y hay algo que avergüenza. Entonces, algunos de los ejemplos de agravio de privacidad es repetir el am, ver los récords financieros de alguien repetidamente. Entonces, información sensible. Muchos de los agravios de privacidad también tienen que ver algo más de ofensas privadas. Y en algunas de las provincias ellos han hablado de imágenes íntimas que han sido publicadas sin consentimiento debajo de estos estatutos. Entonces eso está saliendo, fotos desnudas de gente. Oh, ay, sí, tuve esta alergia que me salió y todo el mundo está compartiendo la foto. No sé si quieren ir. Dorian. ¿Puede decir del derecho a la publicidad en Estados Unidos? Claro. El derecho a la publicidad empezó más o menos con privacidad, pero interesantemente ha desarrollado. Pero creo que con algunas leyes estatales se están centrando de cómo usar la semejanza de alguien y cómo viola esto la identidad. Entonces la iniciación o originalización de esto, pero esencialmente en los Estados Unidos no tenemos algo federal del derecho a la publicidad y varía en cada estado. Acá tengo dos de los más fuertes que son invocados. Tenemos Nueva York y California. Entonces Nueva York es nombre, retrato, foto y voz. Y en California tenemos nombre, voz, firma, fotografía y semejanza. Y vamos a regresar, pero creo que en California el incluir la semejanza realmente influenció la ley común de Nueva York para poder incluir la semejanza. Como podemos ver, hay muchas cosas que puede ir más allá de solo una foto o solo su voz. Lo que notaría en todo esto con respecto al contexto comercial es qué tipo de consentimiento se está dando. Entonces, si estamos viendo de violaciones, de agravio, tenemos que ver si esta persona pública está siendo usada o cómo. No sé. Esto es como un control de Netflix. Ok. Entonces también debemos de pensar de la ley estatal. Es que muchas veces los que tienen leyes más conservadoras son los que controlan. Es cuando estamos hablando de tecnología, cuando están pensando en esto, es cuál es la ley más restrictiva y tomar medidas a partir de eso. También tenemos la primera enmienda. Entonces lo que hablamos ahí es tal vez estás usando a la persona de alguien y está protegido por la primera enmienda. Y yo no soy experto en esto, pero básicamente lo que dice nuestra constitución es de que queremos tener discurso robusto en educación, noticias. Entonces no queremos prohibir este discurso público, pero se limita en el aspecto comercial. Entonces debemos de pensar en eso. Si está siendo usado comercialmente, entonces cuando vemos las diferentes tecnologías, esto es un comercial o es informativo. Tenemos que pensar si va a ser protegido por la primera enmienda o no. También lo que decimos es que los daños pueden ser increíblemente altos. Entonces tenemos que ver cada caso. No es como derechos de autor, pero puede ser hasta $150,000 por agravio. Entonces los remedios son muy seguidos. Es el costo de la licencia, de lo que
sería lo que se le tendría que pagar a la persona por haber hecho lo que se supone que hizo. También puede ser algo muy humillante o que lo hace uno sentirse humilde, pero tal vez su persona no puede tener mucho valor como persona pública, entonces tal vez no va a ser muy alto el valor. Entonces aquí la privacidad es muy importante, pero esto es un previo de lo que se hace. Entonces, antes de que continuemos con el derecho a publicidad, quiero preguntarle a la audiencia, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿No? Ok. Entonces no va a haber ninguna queja que venga de acá. Tal vez son un poco tímidos. Vamos a continuar. Kelly, dinos de algunos casos en Canadá. Creo que están buscando el ver esto, que es muy práctico, y la experiencia. Toda esta área de ley se está desarrollando constantemente. Entonces voy a mostrar 3 casos y son de los más famosos en Canadá. El primero es de los 70s y después de los 90s. Ellos no realmente reflejan la ley actual porque se ha desarrollado tanto, pero lo más reciente fue realmente que estaba mostrando los efectos de malversación de identidad y fue en el 2021, pero vamos a hablar de cómo se desarrolló. Este primero fue lo que se presentó. Entonces pueden ver en medio que hay algunos carros antiguos y es de un carro en contra del otro. Y lo que fue realmente era una publicidad hecha conectado con un juego de fútbol y entonces Chrysler lo hizo y lo distribuyó al público y pueden ver carros hermosos y también lo que pueden ver en medio es jugadores que están usando un jugador que están viendo el número 14, es solo la parte de atrás de su cuerpo y puede ver los colores del equipo. Entonces si usted es un fan de fútbol canadiense en los 70s, vas a ver qué equipo es y quién es, pero no está clara la imagen. Pero Bob Kraus era el número 14 de este equipo y él era muy conocido. Eso es lo que dice el internet porque yo no estaba viva en el 74, pero voy a confiar en el internet. Y él demandó a Chrysler por el uso de su imagen porque no era autorizada. Y este fue el primer caso real que tuvo Canadá de malversación de imagen. Y hubo otras cosas. Estamos hablando de todo se mete ahí, invasión de privacidad, apropiación de identidad para propósitos comerciales, se rompió la confianza, contrato. Entonces hubo bastante en este caso, pero nos vamos a enfocar en la valorización de los derechos de la personalidad y todas estas diferentes causas. Entonces lo que es importante de este caso es que el jugador tenía derecho de su persona pública y también marcó su imagen y su reputación. Entonces la corte dijo que esas dos eran producto de su trabajo y de su esfuerzo, entonces deberían de ser protegidas. Entonces esto solo fue presentado como propiedad y como derecho comercial. Entonces lo que creo es que las cortes, creo que él es muy fácilmente identificable si tú sabes quién es él. Pero si ustedes saben quién es él, pero no se ve el rostro, pero fue identificable porque él era el centro del foco. Entonces, yo no sé cuáles eran no sé cuáles eran lo que pagó legalmente, pero a él le dieron $1,000 en 1974 por daños y perjuicios, pero Kraus no pudo mostrar su habilidad para
presentar su imagen en otro lugar, en otra empresa de carros, entonces no era algo alto, entonces no pudo él tener suficiente dinero y la duda no era si él había dado permiso o no, pero sí cuánto hubiese hecho si él hubiera hecho publicidad con su imagen. Entonces eso fue lo que recibió y continuó. Sí. Ok, entonces este es otro caso de los 70s. Yo no pude encontrar lo que fue usado en el anuncio, pero la persona acá es un esquiador acuático canadiense. Él fue muy exitoso. Me imagino que este era su estilo. Christy dice que ella hace deportes acuáticos. ¿Es esto difícil? Sí, es muy difícil. Creo que este es difícil, surfing es más difícil, pero este era su movimiento clave y entonces un summer camp le dijo que iban a usar su imagen, no lograron llegar a nada, entonces se acabó la negociación, él dijo que no, pero igual ellos decidieron usarlo y crearon algo que yo no tengo una copia, pero era un dibujo con líneas similar a esta imagen. Entonces, el campamento y la agencia publicitaria, ellos dijeron, solo queríamos que la gente supiera que había esquí acuático, no queríamos demostrar a él, pero él no estaba muy impresionado con esto. Entonces, él demandó. Y de nuevo, habían muchas causas de acción, em, malversación de identidad y un montón de otras cosas, pero ellos se apropiaron de su personalidad y acá los daños fueron más hacia el valor al campamento si ellos hubiesen comprado los derechos para usar su personalidad. Entonces las cosas que fueron relevantes a la corte para esto es que no se incluyó el nombre. La imagen, ellos dijeron que no estaba muy reconocible. No hubo ninguna ganancia, no hubo ningún daño. No se iba a poder vender mucho. Pero sí hablaron de los daños que se podía aplicar. Cuál es el valor del mercado. Entonces podemos ver un cambio del mercado. Y él recibió $500 de compensación. Ok, entonces voy a apurarme para este último, porque tenemos mucho que hace falta. Este último caso fue en los 90s, involucró a Glenn Gould, que es un pianista muy famoso. Lo que pasó es que se tomó muchas fotos y todo cuando estuvo vivo. Y cuando él se murió, esta persona puso estas fotos en un libro. Entonces, la persona a cargo de las pertenencias de Glenn Gould lo demandó y dijo, no tenemos una primera enmienda en Canadá, pero la corte dijo que no hubo malversación de personalidad porque era algo como periodístico, uso de su imagen, a pesar de que no hubo evidencia de que Gould sabía que su imagen había sido tomada para después usarlo en uso comercial. Entonces, él era una figura pública. Entonces se dijo que no. Entonces es interesante ver si esto se llevara a cabo ahorita, no sería ese el resultado. Sí, si nos damos cuenta de cómo se ha desarrollado la ley, ahorita estaría totalmente distinto. Voy a decir si puedo continuar con esto para ver si hay participación de todos. With the football. Como que él estaba hablando con el jugador de fútbol. Quizás nadie pueda en este momento, pero levante la mano si creen que esta imagen implica que alguna de estas dos personas... Aquí pueden estar incluidos los derechos de persona de una persona.
¿O quién dice no, esto no es suficiente para derechos de persona? Quizás más personas. Yo creo que eso era fácil porque cuando hablamos de esto, sobre la infracción en la publicidad, sí, este fue un caso. Este es de Nueva York. El punto aquí es que no tiene que ser una gran identificación para poder reclamar que esto existe. Este es una mujer y su hija y el esposo dijo que si yo viera esta imagen en internet, yo sería capaz de reconocer a mi esposa y a mi hija. Y yo puedo decir que su imagen fue utilizada en esta dieta, que es raro haberlo utilizado y publicitarlo con un niño, pero ¿cuánto de una persona puede ser reconocible? ¿Cuánto de la persona podemos utilizar antes de que sea reconocible? Incluso el utilizar la imagen de una persona por detrás. Aquí tenemos a otro. ¿Alguien aquí reconoce esta fotografía? Esta es Jackie Onassis. Esta mujer aquí en blanco es Jackie Onassis. Esta es una fotografía famosa, una reinterpretación de la imagen original. Esta fue una infracción a la imagen de Jackie Onassis. Este es un reclamo que se hizo en Nueva York. Si pudiera regresar, podemos, pero en Estados Unidos se protege a la persona. No tenemos el factor de similitud que hay en California. Así que esto no fue suficiente para que Jackie Onassis. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Estas son sencillas. Son infracciones. Yo he visto muchas sobre Marilyn Monroe, con el vestido, con el viento y todo. Yo he visto tantas reinterpretaciones. ¿Crees que en ese tiempo podría haber sido considerado? Creo que aún ahora es posible estar sujeto a derecho de publicidad. Esto puede pasar aún después de la muerte de la persona. Eso ha pasado con diferentes celebridades como Elvis, en el cual queremos proteger a esta pareja que ha fallecido y queremos... ¿Hay alguna pregunta, Alex? Yo puedo ir, no se preocupe. Solo preguntas fáciles, por favor. Muy bien. Yo todavía estoy con la imagen anterior que nos mostraste. No, al otro lado. Vamos para atrás. Cierran los ojos. No. Ok, ahí está. Esa. Muy bien. Para que sea una violación del derecho de publicidad, si solo una persona es capaz de reconocer, si alguien que los conoce íntimamente, su esposo en este caso, si una persona es capaz de reconocerlos, ¿quién es eso? ¿Eso es suficiente para hacer una violación del derecho de publicidad? Sí, eso podría ser suficiente. Todos somos abogados aquí, podría ser, no diré que sí, pero creo que lo que estamos probando es si esto es válido para llevar a cabo un reclamo. Los daños se pueden calcular por el derecho de publicidad. Puede ser cuánto le podría haber costado a esta persona, a esta mamá y a esta hija, el tener algún tipo de beneficio de esta pastilla de dieta. Si vamos a traer una demanda en Estados Unidos, puede costarte mucho dinero para demandar a estas pastillas de dieta y puedes que solo tengas una licencia de $100, $200. ¿No es suficiente para hacer una demanda? Sí, es posible que solo una persona te reconozca sea suficiente para que sea una violación del derecho de publicidad, pero la pregunta es más si vale la pena llevarlo a cabo. ¿Alguien más? Vamos a tener suficiente tiempo para preguntas después. Creo que este es en dos direcciones. Esta es una imagen de Jackie Onassis en una boda muy famosa. Hay otras personas en esta fotografía que representan a otras personas famosas. Jackie Onassis dijo que este era una infracción a su derecho de publicidad. Este es un caso. El caso en Nueva York dijeron que esto era una fotografía de Jackie Onassis. Yo
estoy en desacuerdo. Yo digo que esta es una fotografía de alguien similar, pero este fue el intento de la corte en Nueva York de intentar sentar un parámetro para la similitud en las imágenes. Si no supiéramos que esta es una imagen representando otra imagen famosa, no podríamos ver la infracción. Tú tienes que pasar tiempo en memes, GIFs, en redes sociales, porque si no supieras que alguna celebridad estaba haciendo algo en redes sociales y tu equipo creativo quiere hacerlo, no podrías estar preparado porque no sabrías que eso es lo que está ocurriendo en redes sociales o en el mundo. Esta es Jackie y habría sido muy diferente el tipo de demanda. Ahora vamos a entrar mucho más en lo que es casos importantes en Estados Unidos. ¿Alguien conoce este robot muy famoso? Este es Banowai. Este es un anuncio de Samsung que tenía este robot que estaba girando las letras como en la rueda de la fortuna. Ella tiene la peluca, el vestido, girando las letras. Esto era un caso traído en California. Y no quiero dar malos datos, déjenme revisarlo. En California, aquí es donde California dijo que esto es similitud. Por este robot tú puedes ver la manera en que ella se vestía, las actividades que estaba realizando. Así que la Corte de California dijo que esta era una similitud muy similar a la persona, por lo cual no es nada, pero tuvieron que pagar daños. Es un poco difícil de ver porque esta es solo la portada, pero alguien puede reconocer al vaquero en la derecha. Lo han visto en Times Square antes. Este es el vaquero desnudo. Es algo que es conocido para muchos. Va a varios lugares, toca su guitarra, pueden pagar algunos dólares para tomarse una fotografía con él. Mars, los de M&M's vinieron con esta pantalla publicitaria en la que vistieron al labot de manera similar al vaquero. ¿Y ustedes qué creen? ¿Esta fue una infracción al derecho de publicidad? ¿Sí? Quizás los estoy entrenando. ¿No? ¿Están escuchando? Este es un punto de inflexión. Sí, se parece al vaquero desnudo. Parece que están utilizando su similitud para propósitos de publicidad. Lo que pasa aquí es que esta es una caricatura que el vaquero estaba utilizando. Es una caricatura que él utiliza, entonces las caricaturas no están protegidas por el derecho de publicidad. Aquí el vaquero trajo un montón de demandas y al final dijeron que esto era falso. Quizás el vaquero, incluso llegaron a pensar que el vaquero desnudo estaba involucrado con M&M para llevar a cabo esta campaña publicitaria. Así que la verdad no sabremos cuánto fue, pero el dinero siempre es lo que está en medio de estos casos. Este es un caso en Illinois de Michael Jordan. No conocemos su estado de política, pero sí lo tiene. Esto fue una campaña publicitaria de Dual Osco. Es una tienda celebrando la introducción de Michael Jordan en el Salón de la Fama. Podemos ver que hay un cupón para la mitad de una carne asada. Creemos que esto puede ser utilizado como base para infringir el derecho de publicidad. Porque estamos viendo que dice Michael, tenemos los zapatos, tenemos el número. Creo que es bastante claro que estamos utilizando su persona como publicidad. Así que, ¿sí? ¿No? ¿Este fue sí? Este fue un sí. Y esto fue por el cupón, por el nombre de la compañía. Así que tuvieron que pagar 5 millones a Michael Jordan por utilizar su imagen. Katherine Heigl. ¿No somos fans? Sí. Muy bien. ¿No? Katherine estaba dejando Dwayne Reed. Es una tienda. Los paparazzis tomaron una fotografía. Se subieron en línea. Dwayne Reed las tuvo
tuvo acceso a ellas, puso una publicación en la que decía cómo ella le encantaba la tienda y ella demandó por $6 millones. Y les diré que la respuesta es sí, en la infracción al derecho de publicidad. Algunas cosas aquí, lo que yo diría es que cuando estamos consultando a las personas para este tipo de creaciones creativas, ¿por qué? Esta foto ya era famosa, ya estaba en línea, pero en redes sociales vemos que no hay ningún derecho de publicidad, no hay problemas. Katherine Heigl, pongámosla, etiquetémosla para que esté consciente de que la estamos utilizando. Eso no sé, llamar la atención nunca lleva a ningún buen desarrollo. Aquí tenemos publicidad gratis, ¿no? Así que podemos decir si al final este tipo de publicidad era bueno para ella, el reclamarlo o era mejor solo dejar que fuera lo que es. Yo diría que esto compra ahí, pero el derecho de publicidad es lo que nos lleva aquí. ¿Alguien puede reconocer este ojo aquí? Esta es Sofía. Aquí tenemos un caso, tenemos una mujer atrás que también fue parte del caso. Así que Sofía Vergara fue a un spa, tuvo este maravilloso tratamiento de spa, lo publicó, identificó al spa. Si ellos querían o no, eso es otra pregunta, porque es publicidad gratis, pero les voy a decir la historia porque tenemos que pasar rápido. Es que el spa tomó la foto de Sofía y lo publicó en Extra. Es un programa de divorcios y algo así, en el que ellos intentaron hacer publicidad para sus servicios de spa. Esto fue una demanda de derecho de publicidad. La corte determinó que había una infracción y cuando ella hizo la demanda estaba solicitando 15 millones y eso quiere decir que llegaron a un acuerdo de alrededor esa cantidad. Si tenemos publicidad gratis por Sofía Vergara, ¿por qué vamos a volver a publicarlo? ¿Por qué vamos a hacer un show si simplemente ya lo están haciendo ella por su cuenta? Podríamos haber solo comentado la publicación o algo para ahorrarnos la demanda. Gracias. Así que vando a la inteligencia artificial y el derecho de publicidad. El video, sí. Debo decir que legalmente no podemos hacer. ¿Cómo? Yo estoy tan sorprendida como ti, pero el show está utilizando mi vida, mi nombre, mi carrera, soy yo. Están utilizándome a mí. Y tienen el derecho de explotar todo eso. Tú les diste el derecho. Términos y condiciones. Yo nunca he visto esto. Sí lo has visto, solo que no lo viste impreso. Todo eso habría aparecido en tu teléfono cuando aceptaste los términos y condiciones. Pero ¿cómo se supone que yo supiera esto? Lo sé, pero lo aceptaste. Así que ellos están bien. No pueden hacerme esto. Solo hay una cierta cantidad de veces en que te puedo decir que ellos sí pueden. Tú les diste tu imagen a ellos. El programa entero está creado por inteligencia artificial, computadora. Todo es computadoras. Así es como tienen tan rápido en producción todo. ¿Cómo es que siquiera saben qué es lo que hago? Es el mismo día. Bueno, tú sabes tu teléfono todo el tiempo, estás hablando con tus amigos en la cocina, sobre recetas y otras cosas. ¿Qué es lo que aparece cuando hablas? Un anuncio, justamente lo que estabas hablando. Así es como ellos saben.
pero el show hace cosas falsas sobre mí, aumenta cosas, hace que me vea peor de lo que realmente soy, así que hay difamación. Hay algo sobre crear personajes por propósitos publicitarios. Yo estoy de acuerdo. Todos los caminos nos llevan a la inteligencia artificial y el pobre John puede ver que toda su imagen se ha rehecho a través de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Es un show de Netflix, Black Mirror. Es algo de entretenimiento que está reflejando las preocupaciones que nosotros estábamos teniendo. El arte imita la vida imita el arte. Alguna limitación en los términos y condiciones que aceptamos. Eso es muy interesante. Así que solo vamos a tomar unos minutos. Es algo muy importante hablar sobre las regulaciones de los inteligencia artificial, las cosas que está cambiando mucho. Queremos hablar de este espacio, pero creo que es importante que veamos en los diferentes países cómo la inteligencia artificial se está considerando para ser regulado. En Canadá tenemos una legislación federal, un borrador de esta que fue establecida en junio de 2022. No ha avanzado mucho, es parte de algunas reformas de legislación y tiene este componente de la inteligencia artificial. Es mucho para manejar. Mucho de esta legislación pone todo en regulaciones que no han sido aún escritas convenientemente, pero si miramos a los huesos de lo que se está proponiendo en estos estatutos para inteligencia artificial, para aquellas entidades que son responsables para este alto impacto en los sistemas, que es un sistema de alto impacto de inteligencia artificial, aún no lo han definido, así que vamos a seguir esperando a ver qué es lo que se establece. Pero si estamos operando un sistema de inteligencia artificial de alto impacto, hay requerimientos de transparencia, si es uno, si cómo estableces las medidas para evaluarlo, para prevenir daños, cómo cumples. Se introduce también un nuevo comisionado de inteligencia artificial, que sería la persona encargada de revisar, ver los impactos en inteligencia artificial. Y creo que lo más interesante es que introduce sanciones y la propuesta es que el 3% del crecimiento en ventas por las ofensas. Así que está añadiendo mucho a esta legislación y la duda es si va a pasar o no, ya que tenemos elecciones este otoño. ¿Cómo les parece Justin Trudeau hecho por la inteligencia artificial? ¿Tú lo hiciste? No, no lo hice, pero lo encontré. Yo hice esta sí la hice yo. Las instrucciones que hice para esta imagen son la intersección de la ley y la inteligencia artificial y de verdad intenté, este es un tema para otro panel. Notarán que todas las personas en las mesas son hombres y yo de verdad intenté añadir más mujeres a esta imagen, incluir algunas mujeres abogadas y ya sea el generador, yo o mi incapacidad para escribirle o de verdad hay un sesgo en la inteligencia artificial. Lo dejo a ustedes para que lo determinen. Pero puso a muchos hombres en trajes grises, algo deprimente. Aquí hay algunos estatutos que deben cumplirse en Canadá. Mientras la legislación se establece, tenemos un código de conducta, tenemos varias cosas que son comunes en muchos otros países, estoy segura, transparencia, procesamiento de decisiones automáticas, el deber de compartir información, de apelar, la privacidad. Estamos viendo que está entrando a regular áreas donde la inteligencia artificial está intentando capturar muchas cosas. Tenemos nuestros comisionados de inteligencia artificial, algunas guías
Es una buena indicación de que hacia dónde va la regulación, pero vemos guías profesionales en nuestras sociedades legales. Hemos visto esto en esta profesión como en muchas otras. Muy bien, Dorian, ¿podrías decirnos de los Estados Unidos? Me encantaría. No hay un estatuto federal en Estados Unidos. Hay algunas propuestas. Es difícil en Estados Unidos pasar un estatuto federal, pero yo soy positivo en que la inteligencia artificial es un punto central en la sociedad de Estados Unidos, así que creo que podría pasar. Creo que necesitamos una cláusula de privacidad porque creo que es donde las personas tienen una alta preocupación en este momento, y también protecciones a los niños y menores. Así que mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras no tenemos un estatuto federal, estamos dependiendo de las órdenes ejecutivas sobre lo que digan que es seguro y confiable que la inteligencia artificial haga mientras se desarrolla y se utiliza. Hay algunas preocupaciones. No hay mucho sobre derechos de publicidad, pero creo que algún senador va a poder dar un paso al frente y hablar sobre las preocupaciones que tenemos sobre la inteligencia artificial. Aquí vemos a una mujer que está hablando sobre FTC, sobre los negocios y cómo en Estados Unidos se quiere expandir hacia el público en general. Tenemos una elección en el que FTC está muy preocupado. Están utilizando inteligencia artificial para dar discursos. Esto es algo que está pasando en áreas de gobierno, pero ahora también quiere expandirse al público en general, y ya han empezado a haber algunas demandas. Esto vamos también a revisar sobre Elvis, algo que mencioné antes. En Tennessee tenemos la ley de Elvis, en el que aseguramos la imagen de una persona. Pero esencialmente, algunos puntos sobre esto, ¿qué es lo que hace? Tennessee tenía un estatuto de derecho de publicidad, quería establecer alguna manera de proteger a una persona debido a Elvis, porque querían asegurarse de que Elvis sea esté seguro, que las personas no lo estén utilizando para propósitos de publicidad sin que ellos den autorización. Así que California versus New York, vemos el problema de la similitud. El estatuto no incluía la voz, tenían algo como fotografías, similitudes. En mi opinión, la similitud incluye la voz, pero no estaba incluido. Esa es una pequeña brecha que había en el estatuto, así que removieron. Esto es algo que hablamos muy a menudo, los derechos de publicidad para utilizar la imagen de una persona para propósitos publicitarios, y esto pues involucra el utilizar a una persona sin su permiso, y eso es en cualquier tipo de noticias o red o medio social donde se utilice su imagen. El estatuto también prohíbe la diseminación dentro del estado de Tennessee, que no puedas utilizar el derecho de publicidad de cualquier persona. Así que si tu inteligencia artificial utiliza la imagen de alguien, no puedes compartir esto en Tennessee. Creo que buena suerte al cumplir esto. Esperamos que todos podamos llegar a determinar si es mejor hagámoslo en todo el país, pero creo que va a ser algo muy interesante que vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve. Casos y desarrollos. Estamos por el tiempo. Todos los casos que ustedes quieren ver, por favor, si necesitan adelantar, pueden hacerlo. Solo quiero, antes del video, esta es una imagen generada por inteligencia artificial. No estamos viendo muchos casos en la corte sobre el derecho de personalidad, pero queremos que veamos algunos de los más recientes. Así que lo que vamos a ver en un segundo son dos clips. Uno es generado por inteligencia artificial sobre Tupac y el segundo es uno real de Tupac para comparación. Así que quiero que escuchen y piensen qué tan similar son realmente.
Así que por favor, primero el de inteligencia artificial. Y ahora creo que este es el de el verdadero Tupac. Muy bien. Así que manos arriba los que piensen que son similares. Si parece Tupac cantando. Alguien que diga no, absolutamente no, eso absolutamente lo identificaría como inteligencia artificial. Algunos fans aquí. El contraste es interesante. Estamos generando un artista que ya falleció, así que cuando pensamos en estos derechos de personalidad que no pasan después de la muerte, pero el primero que pienso es un rap. Este un es un rap entre Drake y Kendrick Lamar. Drake subió la primera pista llamado Taylor Freestyle, generado por inteligencia artificial. Y eso pasó en este abril. Y Kendrick, con quien está luchando Lamar, también como es del mismo lugar que Tupac, también está cantando, imitando la voz de Tupac. Así que esto fue subido a Instagram y los reportes surgieron diciendo que los representantes de Tupac se acercaron a Drake pidiéndole que quitara esta grabación, diciéndole que era una violación flagrante de la ley, manchando el legado de Tupac, y lo tuvo que quitar en menos de 24 horas antes de que ellos lo persiguieran legalmente. ¿Quién piensa que Drake debió mantener el él lo quitó y lo interesante aquí para los abogados de Tupac creyeron que estos eran los derechos que tenían que defender, y creo que muchas de las cosas no son litigadas porque los damos ya están hechos. Si Drake quisiera decir no, esto no fue apropiación de la personalidad o cualquier defensa que pudiera presentar, ¿cuándo se va a escuchar esto? ¿En 6 meses, un año? El daño ya está hecho, ya todo lo han escuchado. Es difícil volver a cerrar la caja de Pandora. Y esto es algo público, es un aspecto público. Esto es algo muy interesante que tenemos que, al ver la diferencia entre Canadá y Estados Unidos, el tener esta canción de Tupac para un propósito comercial, si vamos al Estatuto de Tennessee, quizás por eso se están alejando de los comerciales y los derechos de publicidad son importantes. ¿Qué derechos son los que debemos de tomar en cuenta? Estamos demandando a Tupac está muerto, así que no sé cuál es el estado, dónde lo está publicitando Drake, a todo el mundo, algún estado en específico, ser demandado en todas partes. Hay muchas preguntas. Así que solo tenemos algunas preguntas, quisiéramos abrirlo las preguntas, así que quisiera solo ver si puedo mover aquí para hablar algunas cosas de los Estados Unidos. Este es George Carlin, tal vez lo han visto. Estuvo en un especial de 1 hora de inteligencia artificial representando a Charles
hubo demandas por estos usos por la inteligencia artificial. Tenemos muchos actores de voz que están muy preocupados por algunas de estas apps que están permitiendo el uso de quizás esta persona solo dio 30 minutos, como en este episodio de Netflix, donde luego se puede utilizar esa voz para muchos propósitos. Este no es Drake, este es Taylor Swift. Taylor está en todas partes, punto, pero también ha estado en la inteligencia artificial y pueden haberla escuchado que recientemente Taylor Swift ha- salió en algunas imágenes muy explícitas hechas por inteligencia artificial. Nosotros no tenemos las cosas que tiene Canadá, pero la opinión pública de la Corte fue que estas imágenes no eran apropiadas y fueron quitadas de las diferentes plataformas. Algo interesante que pasó también con Taylor, no divertido, sino interesante. Su álbum se publicó en línea y pensaron que la inteligencia artificial había filtrado esto, que no era posible que ella lo hubiera hecho, ella mientras hacía su tour, pero sí fue ella. Fue algo que nadie se esperaba porque ella había estado muy ocupada, pero sí fue ella la que lo publicó. Estamos pensando que cuando algo se sale de un patrón es ahora hecho por inteligencia artificial. Y uno de los últimos componentes que Taylor ha tenido en conexión con la inteligencia artificial, algunas personas pueden saber sobre la revuelta que hubo con los derechos de su música, pero esencialmente UMG estaba en una batalla sobre si ellos iban a pagar a TikTok para tener todas tus canciones favoritas, y alguna de las condiciones que UMG y TikTok dijeron es que TikTok va a quitar todos los usos de inteligencia artificial de música no autorizada como la de Taylor Swift. La inteligencia artificial está en todas partes. Aquí está Scarlett Johansson. Estos son solo algunos datos en la que le dijeron a Scarlett Johansson si podíamos utilizar su voz, y luego OpenAI dijo que utilizó una voz muy similar a la de ella. Tuvieron que dejar de utilizar esta voz en específico, pero sí hay una opinión pública muy importante ahorita que está en favor de proteger la publicidad de la persona. Yo creo que podemos saltarnos estas últimas. Si quieren hablar sobre riesgos, pueden enviarnos un correo y vamos a hablar sobre los riesgos. La primera llamada es gratis. Hablar con tu cliente sobre ciertas cosas, y tenemos estas cosas en la presentación, pero realmente es una infracción. ¿Qué restricciones pueden aplicar? ¿Cuál es el riesgo aquí? Puede que solo consigamos una compensación de 15,000 o de 15 millones. Tenemos algunas defensas que apliquen la primera enmienda que nos pueda apoyar. Tenemos el periodo de tiempo, estamos utilizando, conocemos a esta persona o simplemente estamos utilizándola para una promoción de algún producto. Cuando estamos tomando fotografías en un evento o en un evento real y queremos utilizarlo después, ¿qué podemos hacer para ayudar? Probablemente la persona en el fondo no es famosa, no va a tener una acción de una causa de acción, pero es difícil sentarnos todos juntos a dar consentimiento. Quizás podemos poner en borroso la imagen atrás, quitar algunos de los riesgos, como los menores, no tener fotografías que puedan ser vergonzosas para alguien. Si alguien se queja, simplemente quítala. No vale la pena tener los comentarios en tus redes sociales, ni que avance a otras escalas. Sí, hay algunos proveedores de inteligencia artificial que son mejores que otros cuando se trata de las reglas y normativas que tienen, así que si tú estás considerando utilizar un proveedor de inteligencia artificial, uno que sea de buena reputación, que es solo algo que encontraste en el internet. Y yo diría contratar un abogado para verificar si tienes alguna pregunta, algún pequeño
si hay algún pequeño riesgo, solo confirmar. Muy bien. Tenemos el tiempo. No sé si tenemos algunas preguntas. ¿Podemos tener 5 minutos más? Si necesitan levantarse, yo no me ofendo, pero si estamos dispuestos a contestar preguntas todavía. Gracias, Dorian, Christian, Kelly. Una pregunta en cuanto a la transparencia, a las obligaciones de transparencia. ¿Tenemos algún casos legales en este tipo en campañas publicitarias en la que no se ha garantizado al consumidor? ¿Tenemos algún caso en este tipo de jurisdicción? Y aparte de los derechos de publicidad o la ley común o los estatutos de ley, este tipo de infracciones que tienen protección de datos y que son utilizados como en datos biométricos, porque ahora ya tenemos estas maneras que sean en Latinoamérica de procedimientos administrativos. En Canadá no tenemos que decir que algo está hecho por inteligencia artificial. Hay transparencia sugerida en nuestro código para los sistemas de alto impacto. Hay otros sistemas de acción. Si algo está generado por inteligencia artificial, ese es el riesgo. Si está llevando a las personas a pensar en cierta dirección, hay una privacidad en la personalidad. Nuestros estatutos pueden cambiar, pero realmente ahorita no hay un rumbo de acción. En Canadá estamos pasando algunos cambios legislativos. Eso cambia muchas veces, pero realmente podrías quejarte con el comisionado, investiga, publica el caso y dice, no, invadiste la privacidad de alguien, hasta está en contra de nuestras reglas de privacidad, pero eso es lo que está ocurriendo en nuestra legislación de privacidad. Pero podemos volver en el que hay algunas leyes sobre privacidad, algunos problemas, pero los daños vienen de diferentes políticas, diferentes lados. Así que si eres una celebridad, puede que no quieras demandar por la ley de privacidad, porque lo que estás teniendo es el daño económico versus los daños. Hemos visto algunos casos de ley en los que ha habido un nicho en el que los consumidores han demandado a compañías que tienen mala seguridad y que tienen información biométrica, se ha utilizado y ha sido compartida. No han sido muy exitosas porque no hay una causa de acción directa, sino más bien va hacia el hacker, pero igual los clientes están demandando a la empresa. Pero eso no aplica a las leyes de privacidad para ese tipo, así que es simplemente algo donde el estatuto no aplica. O sea, en Estados Unidos también no hay por qué decir si algo está hecho por inteligencia artificial, pero luego podrías tener que rectificarlo. Si tu servicio está proveyendo un chatbot, es bueno decir si están hablando con un bot o si están hablando con una persona real. Algunos estados admiten, pero nuevamente es difícil saber lo que implica en Estados Unidos y obviamente hay tenemos espacio para una pregunta más. Muy bien. Muchísimas gracias. Hicieron este panel tan interesante y fue maravilloso trabajar con ustedes. Así que por favor, démosles un gran aplauso a nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Remember, we have a party. Recuerden que tenemos una fiesta después.
Los buses se van a ir del parqueo de Santo Domingo, ¿ok? Y van a empezar a irse a las 6:30 p.m. Miren, el parqueo es en la entrada de la Antigua, porque los buses no pueden entrar hacia el resto de la Antigua. El parqueo es el parqueo en donde los carros se estacionan, ¿verdad? Pero que están por afuera, pero pueden ingresar por el túnel. ¿Recuerdan el túnel a donde fuimos al atrio? Ahí. Entonces pasan el túnel, suben y ahí entonces va a recogernos el vehículo. De la recepción a la derecha. Y ahí siguen. Si tienen dudas, me llaman. ¿Quién manda?